Hola, si estás escuchando esto por la noche, probablemente eres como muchos otros. El mundo se siente diferente cuando los sonidos habituales desaparecen. Este no es el tipo de video que deja sonando de fondo, y tampoco es una historia para oír completamente a solas, pero aún así sigues aquí. La noche tiene sonidos que no existen durante el día, no porque desaparezcan, sino porque solo cuando todo calla somos capaces de notarlos. Hay historias que nadie se atreve a contar a la luz del sol, no porque sean demasiado aterradoras, sino porque quien las vivió no está seguro de poder dormir después de recordarlas. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana, ni un relato adornado para impresionar. Son cosas que ocurrieron en lugares muy normales, a personas que pensaban tener una vida tan común como la tuya. Así que revisa la puerta detrás de ti, baja un poco la luz, y si hay alguien a tu lado, mejor que se quede, porque tal vez eso que los aterrorizó aquella vez nunca desapareció. Solo está esperando a otra persona que vuelva a escuchar esta historia. En las funerarias se viven un montón de emociones. Podríamos decir que principalmente negativas. Es un lugar al que vamos a compartir los últimos momentos de nuestros seres queridos antes de ser enterrados y posteriormente no volver a verlos, al menos físicamente. Porque déjeme decirle que al igual que en muchas otras partes del mundo, hay quienes, luego de dejar este plano, siguen aquí. Así que, ¿qué pensaría usted sobre las cosas que a veces pasan en las funerarias una vez le cuente esto? Para lo cual también pedimos discreción, sobre todo si lo está escuchando algún menor de edad. Habrá uno que otro tema fuerte, así que mejor brinquemos este relato para los pequeños. Y, aprovechando que ya están por aquí, permítanme acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a una funeraria en México. No se nos ha especificado en dónde fue, por motivos que va a escuchar a continuación. Así como los nombres de quienes vivieron esto también los cambiaremos por unos ficticios. Sépanos comprender. Fuera de ahí, todo lo que va a escuchar a continuación es real. Trabajé en una funeraria allá por la mitad de la década de los 90. Tenía 26 años de edad en ese entonces y junto a quien hoy es mi esposa esperábamos a nuestro primer hijo. Fue casualidad el hecho de haber ingresado a trabajar ahí, pues el oficio en el que mayormente me desempeñaba en esas fechas era de electricista. Fui a ese lugar a realizar un trabajo, un cableado. Como conocía a uno de los dueños, fue él quien me preguntó si me animaba a trabajar ahí. Cuando me lo propuso no sabía qué decir. Ciertamente estaba cómodo con mi empleo, pero el sueldo que me ofrecía era casi el doble. Y teniendo en cuenta que también se trataba de un trabajo permanente, finalmente accedí. Cuando esa tarde regresé a casa y le conté a mi familia lo que iba a hacer, todos me dijeron que no sabía en qué me había metido. La opinión negativa estaba más que justificada, siento yo. Se decían muchas cosas sobre ese lugar. Olvidémonos de las historias de supuestas apariciones de fantasmas que se llevaban a cabo en esa funeraria y que contaban pasaba en cada rincón de ese sitio, sino más bien sus preocupaciones giraban en torno a la familia de los dueños, en especial de don Alejandro, un anciano que en los tiempos de su juventud llegó a ser odiado por muchos allá en la colonia, según supe, por las pésimas actitudes que tenía con los vecinos. Eso, hasta que sufrió un accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular, como lo conozcan, y su vida cambió drásticamente. Terminó convertido en un ser humano imposibilitado de todo, condenado a permanecer sentado en una silla de ruedas que ni siquiera él mismo podía mover. Eso es el karma, decían muchos de por ahí. Sin embargo, nadie sintió lástima por él, totalmente lo contrario.
Las personas seguían despreciándolo a pesar de que por su nueva condición no podría dañar a una sola mosca. Es más, aparentemente sus 2 hijos tampoco le tenían respeto. Fueron precisamente estos dos los que inauguraron poco después la funeraria. Algunos los escucharon decir que eligieron ese negocio para darle lo más rápido posible el uso al dinero que ese señor iba ahorrando a lo largo de los años. Otros, en cambio, los escucharon hacer declaraciones distintas, diciendo que una funeraria era el emprendimiento ideal, ya que apenas el anciano falleciera, tendrían todo a su disposición para llevarlo a la tumba de una buena vez. Lamentablemente, a mí me tocó trabajar ahí cuando el señor aún estaba en sus últimas semanas de vida. Pero claro, eso nadie lo sabía. Y en ese tiempo que trabajé ahí me pasaron cosas muy raras, perturbadoras, esa creo que sería la palabra. Unas más relevantes que otras, así que les voy a contar las más importantes, al menos para mí. En la actualidad ya no trabajo en ese lugar, pero cada rincón de esa funeraria sigue en pie, para colmo de males, funcionando como la única en la colonia. Bueno, hay una de las cadenas tan conocidas de funerarias, al menos en México, pero sí queda un poco lejos de ahí, lo que me hace sentir incómodo, con escalofríos, saber que tal vez, cuando parta de este mundo, me va a tocar pasar por ahí. Yo espero que no. Por si las dudas, seguido le recuerdo a mis seres queridos que prefiero 1000 veces incluso ser enterrados sin tener un velorio digno, antes de regresar a esa sala de velatorio donde pasó esto que les voy a contar. Para que se den una idea de cómo era el local, la funeraria estaba compuesta por 4 salas velatorias: el salón de ingreso, la recepción, un jardín trasero y un sector donde estaban los baños. En uno de los laterales había una salita donde se preparaban los cuerpos, antes de ser velados, claro, colindando con la parte donde nosotros teníamos la cocina para preparar el servicio. La casa de la familia estaba unida a este mismo terreno, al lado izquierdo para ser exacto, y la que, por cierto, era casi como una mansión de 3 pisos. Probablemente con esto ya la puedan ubicar a quienes les suene. A raíz de eso, mientras los empleados hacíamos los preparativos antes de que comenzaran a llegar los familiares de los difuntos, en ocasiones los parientes, familiares y los dueños solían cruzarse para checar que todo fuera en orden. Entre ellos, la enfermera contratada para atender a don Alejandro, quien solo Dios sabe por qué lo llevaba. Y es que por más que no me crean, a mí me daban escalofríos solo con verlo. Sentado sobre la silla de ruedas, su cuerpo casi esquelético se ladeaba hacia un costado. Sus 2 muñecas estaban retorcidas hacia abajo y permanecían rígidas, tal cual sus brazos y piernas pegadas una al lado de la otra. Su cabeza inclinada cada que lo veía parecía estar hecha de piedra. Y no es por ser malo ni grosero, pero cuando veía su rostro, de verdad, parecía alguien sin vida. Siempre iba vistiendo ropa lujosa, camisas y pantalones de marca. Irónicamente, aún seguía usando sus joyas, que sí se veían caras. Por ejemplo, un reloj de oro colgaba inútil en sus muñecas, brillando igual que una cadena que siempre tenía colgada al cuello, igual de oro. Sin embargo, más allá de su cuerpo paralizado, tenía un detalle que sobresalía en él, y que aparte de su respiración era lo único que podía mover, lo que por cierto era lo que me daba miedo, agregándole las cosas que había escuchado. Un par de ojos irritados parecían salir de sus cuencas, los movía pausadamente de un lado para otro, observando a todas partes, como si con ese único gesto pretendiera hacer saber que él estaba ahí, que seguía con vida. Por momentos también fruncía el ceño, y eso todavía más me aterraba. Ya llevaba trabajando ahí como 2 semanas más o menos, cuando experimenté el primer fenómeno que en verdad
Me perturbó. Les juro que desde hace años que no me asustaba de esa manera. Había un señor de apellido Pérez, quien era el encargado de preparar los cuerpos de los fallecidos antes de colocarlos en los ataúdes. Como yo aún no tenía un sector fijo en el cual me desempeñaba, me pidieron que fuera a ayudarlo. En tanto, mis otros 2 compañeros se encargaban de atender a las personas que estaban en los velorios que había en esos momentos. Cuando llegué, don Pérez terminaba de limpiar un cuerpo. Quien apenas me vio me pidió que lo ayudara a vestirlo. Los parientes ya estaban llegando a la sala velatoria, así que debíamos darnos prisa. Fue justo en ese momento en el que se dio cuenta que no tenía la ropa cerca, por lo que me pidió mientras buscaba que me encargara de los detalles que faltaban, mientras él iba a la casa de los dueños para preguntar si las prendas estaban aún en el local, pues en ocasiones se perdían cuando los parientes entregaban las prendas. Así fue como me quedé solo en esa sala, o mejor dicho, acompañado del cuerpo. Una mujer que aparentaba no haber tenido más de unos 30 años de edad al momento de fallecer, para quien era el ataúd que estaba preparado a un costado. Por alguna extraña razón sentí la necesidad, o tal vez debería decir la curiosidad, de acercarme para observar el interior, ya que por obvias razones este estaba descubierto. Ni bien coloqué mis ojos en el fondo, sentí perfectamente cuando algo pasó detrás de mí. Pasó rozando mi camisa. Está de más decirles que cuando giré la vista no había nadie, pero en ese momento me quedé congelado por el miedo, cuando mantenía mis ojos dirigidos hacia el cuerpo, y no era eso, sino que había un sonido. Era un ruido que ya había escuchado antes. Por ese motivo supe al instante de qué se trataba, qué era. Mientras estaba ahí sin poder moverme, rezaba, pedía para que eso no fuera lo que estaba pensando. Pero a la vez, como era tan inconfundible ese sonido, era obvio, por más que quisiera convencerme de que era otra cosa. Era el sonido de la silla de ruedas de don Alejandro, el que se hacía cada vez más perceptible, dándome a entender que venía hacia la sala. Me preguntaba el por qué. No era normal que lo trajeran a esas horas. Me decía a mí mismo que tal vez don Pérez, que fue a buscar la ropa, tenía algo que ver. Sin embargo, el andar de la silla ahora era diferente. Sonaba como iba avanzando lento, como si fuera chocando con las paredes incluso. Pensé, bueno, pues ¿quién trae al señor de esa manera? Y así como venía, de un segundo para otro escuché que la silla se detuvo exactamente detrás de la puerta. Y dejando pasar unos segundos, alguien le dio unos golpecitos como llamando. Eso definitivamente no es lo que hubieran hecho. Nadie. Hubieran pasado así tal cual. Y no solo fue eso, sino que detrás de esa puerta comencé a escuchar unos balbuceos, mismos que también reconocí. Se los había escuchado a don Alejandro una que otra vez. Sin duda alguna era él quien estaba del otro lado. Tardé un poco en reaccionar, pero cuando lo hice me apresuré en caminar hasta la puerta, aún con el miedo que me daba ese señor, y abrí. No solo no había nadie, ese pasillo estaba completamente solo, sino que en ese justo momento en el que me quedé sin saber qué pensar, escuché que alguien detrás de mí dijo mi nombre. No soy capaz de describir con palabras exactas lo que sentí. Por unos momentos les juro que sentía que no era yo quien estaba viviendo eso, sino como si solamente estuviera viendo a través de los ojos de alguien más, por el impacto, creo yo, porque enfrente de mí había algo que no podía ser real. Era don Alejandro, así tal cual era su estado físico en esos días, esquelético, pálido. Estaba recostado encima del cuerpo de la fallecida,
haciendo lo que yo creo que no hace falta decirles. Y discúlpenme, pero eso es lo que vi. Y es importante que lo mencione por algo que les contaré más adelante. Mientras mantenía su rostro en dirección hacia mí, me miraba sonriendo, ahí, encima de la difunta. Esa imagen es algo que desde ese entonces nunca pude borrar de mi mente. Lo he intentado, pero no puedo. Dado a que había dejado la puerta abierta detrás de mí, la voz de don Pérez preguntándome si ya estaba todo listo me hizo volver a la realidad. Mismo instante en el que recién ahí pude dar un tremendo grito que traía guardado, para caer al suelo y sentarme, mientras veía que el cuerpo de la mujer estaba solo otra vez. Ese estado de no saber qué había pasado, más la asistencia inmediata que me dio don Pérez, me ayudó a dejar de gritar, pero no lograba sobrellevar el pánico que todavía sentía. Esperé hasta que me tranquilizara, no supe ni cómo le hice, para apenas así contarle lo que acababa de ver, pero inexplicablemente, él no hizo más que confundirme al decirme que dejara de comportarme como un miedoso y que por favor lo ayudara a terminar todo. Sinceramente no sé cómo fui capaz de continuar trabajando esa noche. No podía sacar de mi mente aquella escena. Sin embargo, logré seguir cumpliendo con mi obligación pensando que ese sería el último servicio. Pero eso no pasó, pues don Pérez se acercó a mí para hablarme cuando faltaba poco para irme. Pero esta vez me dijo: este trabajo, aunque no parezca, es muy duro, muchacho. Y a causa de eso a veces la mente nos juega de mala manera. Mira, no te dejes llevar por eso, porque es más que seguro que cosas así te vuelvan a pasar. Nosotros lo vivimos un montón de veces. A ti también te corresponde vivirlas, pero no te va a pasar nada. Ánimo. Desde entonces, los sonidos de esa maldita silla me aturdían en cada noche que trabajé ahí. Siempre ocurría cuando me encontraba solo en algún lugar. La escuchaba afuera de las salas, del baño, de repente el balbuceo de ese señor, muy bajito, pero siempre cerca. Por lo tanto lo atribuía a, como decía don Pérez, era puro producto de mi imaginación y el miedo. No me animaba a contarles a los demás lo que me pasaba, pues como ellos trabajaban con total normalidad, como si no les pasara lo mismo, no quería que pensaran que yo estaba loco. Aún así, ya podrán imaginarse el miedo que sentía cuando en esas ocasiones llevaban al señor a la funeraria. Apenas lo veía se me erizaba la piel y trataba de irme a otro lado. En otra ocasión, cuando me encontraba limpiando una de las salas velatorias, estaba ahí, solo, barriendo, desempolvando los muebles, sacudiendo los sillones, una lámpara y demás. Ni bien sentí que algo rozó mi hombro. Me puse tieso del miedo. Sabía que no era nadie del local. Lo habría escuchado acercarse caminando, que se escuchara alguna puerta. Sin embargo, ahora no fue un simple roce, ya que eso, quien fuera, sentía detrás de mí cómo se estaba moviendo, como si estuviera caminando. Es que se sentía tan claro, el aire que hace alguien cuando se mueve cerca de ti. Sin poder moverme, sin poder gritar por ayuda, voltear aunque sea, y sin poder hacer otra cosa nada más que respirar y sentir puro miedo, dirigí mis ojos hacia una parte de la sala, desde donde yo sentía que alguien me estaba observando. Y ahí estaba él, el señor, sentado en su silla con su cabeza apoyada a su hombro, mirándome con una sonrisa. Así como el señor apareció de la nada, así también se fue. Caí de rodillas al suelo y empecé a llamarle a mis compañeros gritando. Ellos estaban por ahí cerca, también estaban trabajando en esos momentos. Ahora no me guardé nada, casi tartamudeando, y a como pude les conté lo que vi,
como así también lo que me había estado pasando tanto la vez anterior como todas esas cosas que estaba escuchando por todo el negocio. En ese instante ellos no dijeron nada, pero eso a raíz de que justo entró uno de los dueños, alertado por mis gritos quizás. También a él le conté que acababa de ver a su padre, a lo que me sonrió y me dijo: ¿Mi padre? No, eso no puede ser. Él está en el hospital en estos momentos, llevaba un par de días ahí. Me acaban de avisar que falleció hace apenas unos minutos. No me cabe la menor duda de que fue entonces su alma lo que vi. Aún así no sabía a qué había venido, como así tampoco el porqué de ser el caso se apareció de esa manera encima de la mujer, tal cual lo vi aquella noche. Pero por fortuna, o como lo puedan ver, fue uno de los muchachos que me ayudó a saber que yo no estaba loco. Y lo supe porque me contó algo turbio cuando ya estábamos solos. Yo sabía que ese viejo había sido médico en los tiempos de su juventud, pero lo que no sabía es que era médico forense, y lo expulsaron del hospital donde trabajaba. Le quitaron su cédula. Para su suerte no lo metieron a la cárcel, cuando descubrieron que les hacía asquerosidades a los cuerpos. No voy a entrar en detalles, pero era eso, imperdonable por supuesto. Como nunca más pudo conseguir trabajos así, dicen que hizo un pacto con sabrá Dios quién, lo cual también contaban de ese señor. Era como había obtenido tanto dinero, porque el señor no trabajaba en nada. Y teniendo en cuenta todo esto, creo yo muy en lo personal que, en realidad, fue idea del mismo señor desgraciado administrar su dinero en una funeraria desde hace tiempo. Creo yo que no pudo hacerlo por los mismos antecedentes que tenía. Pero cuando luego tuvo el accidente cerebrovascular y quedó en ese estado, tal vez pensaron que ya no podría seguir haciendo eso, por lo que sí se lo permitieron a sus hijos. Aunque sobre su invalidez es algo de lo que yo no creo. Bueno, ya no sabía qué pensar, pues como les conté, yo mismo lo vi haciéndole esas cosas al cuerpo. O no sé, tal vez fue el mismo demonio, ser, o no sé con quién haya contactado con el que hizo el pacto del que cuentan, el que por cosas del destino tal vez estuve en un momento y sitio equivocado, me mostró a mí. Damas y caballeros, ¿ustedes qué pensarían que fue? Es un relato turbio, extraño, aterrador por supuesto. Coméntenos lo que usted piensa que pudo haber sido. Y se preguntarán tal vez por qué en esta ocasión tuvimos un relato un poco corto a comparación de otras entregas. Permítanme les explico, no sin antes mencionarles que esta experiencia fue redactada por Lazarus Cripta, quien nos ha hecho llegar, junto con ustedes, relatos tan aterradores como este. Su página de Facebook estará en el primer comentario. En esta ocasión nos han tomado unos eventos y oportunidades por sorpresa. Por ello mismo hemos tenido un video un poco más corto de lo habitual, y es que estos eventos que les contamos son para crear contenido para ustedes, para el canal de Misterios de la Fogata, que sin adelantarles mucho por ahora, nos ha tocado ir a sitios muy interesantes. Ya lo verán próximamente. Por lo pronto, esperemos hayan disfrutado de esta entrega y sigan apoyándonos, por favor. Este espacio jamás lo voy a descuidar, así que no tengan pendiente por ello, se los garantizo. Muchas gracias. Y por cierto, échenle un ojo al trabajo de Nelly Almanza en la grabación y edición de su primer video musical como trabajo para Edgar Genaro. Les dejaré el enlace también en el primer comentario para que pasen a saludarlo y leernos también por allá. Muchas gracias de todo corazón por su apoyo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.